buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos en la entrega de hoy, que tenemos una entrevista al final del programa con el dirigente PRDista muy controversial, Guido Gómez Mazara, por supuesto, para hablar de política y de muchos aspectos de esta división que presenta el principal partido de oposición. Tenemos también un segmento refrescante en el reportaje de hoy. La noticia es buena, que para variar, hoy tenemos un festival de flores artístico que se está llevando a cabo en el Jardín Botánico y lo vamos a presentar en nuestro reportaje. En el segmento de opinión vamos a hablar de lo que está pasando con la República Dominicana ante la comunidad internacional por las reacciones de algunos países y organismos como el CARIFORUM respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que redefine la política migratoria. Y también vamos a arrancar con el debate, la parte más intensa, la parte inicial del programa. En esta ocasión es sobre el siguiente tema. Adelante. Una parte del sector empresarial ha solicitado al Congreso modificar el Código de Trabajo Dominicano, pero los trabajadores tienen el temor que los cambios afecten a sus derechos adquiridos y conquistas ganadas. Por eso es tema de debate esta noche. Despierta pasiones siempre el tema del Código Laboral, las reglas del derecho del trabajo en la República Dominicana. En esta ocasión, porque se ha planteado la posibilidad de una modificación bastante amplia que para algunos es necesaria para estimular la competitividad y para otros es peligrosa por los derechos adquiridos de los trabajadores. Vamos a tener ese debate en la noche de hoy con mis invitados. Damos la bienvenida a Marcos Colón. Sí. Él es presidente de FUNJUDECO, que es la Fundación Jurídica de Defensa del Consumidor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Leila. Gracias Un gran por placer estar aquí. Conmigo, el público del programa. También. Y doy la bienvenida a Frank Bautista. ¿Cómo estás? Él es empresario y va a presentar, bueno, básicamente la posición empresarial. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Pues bien, cada uno como una posición de apertura inicial de lo que plantea y de ahí arrancamos el debate. Comienzo contigo, Marcos, respecto a tu posición con esta propuesta de modificación al Código del 1992. Sí, bueno, nosotros estamos en contra de la propuesta que ha hecho el sector empresarial de pretender modificar el Código de Trabajo solamente en lo atinente a la cesantía laboral. Es una conquista de los trabajadores, es una conquista que se remonta al año de 1952, cuando llamado Código Laboral de Trujillo, en la época de Trujillo se aprobó esta normativa laboral. Y quiero refrescarle a los amigos que nos ven y a los que nos están presenciando en su televisión que la normativa laboral inicia en el año de 1933 en la República Dominicana con la Ley 352 sobre accidentes de trabajo y que en un periodo de 1933 a 1944 la República Dominicana emite una serie de normativas para regularizar el trabajo en la República Dominicana hasta que concluye en el 44 con este instrumento jurídico laboral. Y en el año de 1952 tenemos ya el Código Laboral, que incluye las conquistas que hemos hablado de la cesantía laboral, que pretenden el sector empresarial en estos momentos modificar fundamentalmente para despojar a los trabajadores de esa conquista que por años ha tenido. La preocupación principal entonces, las garantías, conquista de los trabajadores, como el caso de la cesantía. ¿Cuál es tu posición? Yo estoy de acuerdo con que se haga una modificación. Primero, como tú señalaste al principio, la competitividad. Hoy en día, República Dominicana está perdiendo territorio en cuanto a competitividad con otros países en materia de producción. Estados Unidos, China, India no tienen el mismo modelo laboral que nosotros tenemos, por ende, producen a menores costos que República Dominicana. Eso es por cuanto. La otra parte sería de que cuando el señor expresó que el Código Laboral se estableció en 1992, cuando el presidente Balaguer
realizó las Sí, esa modificaciones. fue la última modificación, pero la parte integral fue básicamente cuando Trujillo y cuando Exacto. comenzó. Hoy en día, en ese entonces, no se pensaba tener una seguridad social. Hoy en día ya tenemos una seguridad social. Lo que entiendo que debe ser modificado porque no podemos tener una seguridad social y también planes de cesantía. O sea, una de las dos. O sea, meterlo todo en un mismo paquete. Ahora mismo lo tenemos los dos. Marco, ¿qué tú opinas de esa parte de la competitividad? Porque es necesario, obviamente, que el sector empresarial pueda ser competitivo para que tenga plazas de trabajo que ofrecer. Bueno, es que la competitividad no tiene nada que ver con el código laboral y con la conquista de los trabajadores. Nosotros tenemos una ley de seguridad social, la 87-01, que estableció el sistema de la seguridad social. En esa ley está implícito un seguro de desempleo, pero que aquí no se ha aplicado nunca y que las condiciones son desfavorables para los trabajadores. Esa ley de seguridad social que nosotros tenemos se ha enfocado solamente en la parte recaudatoria de las AFP y en el dinero que ellas O administran. sea, que solo funciona en lo de fondos de pensiones, más nada. Solamente los fondos de pensiones, no opera, no funciona las ARS. Entonces nosotros tenemos la clase media, el sector laboral en la República Dominicana tiene que auxiliarse de un seguro complementario para poder mínimamente cubrir las necesidades médicas de sus familiares y del trabajador. De manera que nosotros, y eso no es, el Código Laboral tampoco es una limitativa para el desarrollo de la República Dominicana, porque el desarrollo del país tiene que ver con políticas económicas que se lleven desde el Estado y tampoco afecta el tema de la competitividad. ¿Por qué? Porque en el año 2003 hubo una crisis bancaria y la mayor tasa de desempleo se presentó ahí y no fue provocada por el Código Laboral ni por los trabajadores. Y la crisis del 2008, que fue una crisis externa, que también afectó sensiblemente el empleo en la República Dominicana, no fue un resultado del Código Laboral ni de los trabajadores de la República Dominicana. O sea, que no podrían pedirse, Frank, otras cosas para tratar de mejorar la competitividad, que es el deseo, la petición principal del sector empresarial, que no sea tocar el código y tocar la cesantía, quizás pedir al gobierno algún tipo de beneficio por otro lado. Puede ser. Todo es posible en la mesa del diálogo. Pero Perdona, Fran, yo quiero orientarlo con relación a lo siguiente, Leila. Algo que afecta a la competitividad es el sistema burocrático que existe en la justicia dominicana. Aquí hay procesos que para tú cobrar una factura a los empresarios, un empresario para cobrar una factura dura hasta 4 y 5 años por la lentitud en los tribunales dominicanos, y eso afecta el tema de la competitividad y eso afecta la operatividad real de las empresas, pero también afecta la competitividad, el alto costo con que operan las empresas dominicanas. Nosotros recibimos un aumento de un 10% de la tarifa eléctrica y eso va de manera directa a incidir en la competitividad de los empresarios dominicanos y de sus empresas. Frank, ¿cuál es tu posición? bueno, te puedo explicar que el tema de competitividad no solamente se rige a lo que es la producción en República Dominicana. Tenemos un sector exportador que no puede competir, como expliqué anteriormente, con países como Estados Unidos, China e India, cuando el costo de operación de ellos es menor que en República Dominicana. Pero no solo como él dice por la tarifa eléctrica, es que no tienen un modelo laboral diferente al de República Dominicana. ¿Cuál es el modelo laboral? Por ejemplo, de Estados Unidos o de los países que mencionas como ejemplo. Bueno, te voy a citar, por ejemplo, en caso de China. En China no tienen planes de cesantía. No tienen planes de seguridad social así como tenemos aquí en República Dominicana. Él explicó que sí, hay un seguro de cesantía que nunca se ha aplicado. El seguro de desempleo. De desempleo. Entonces vamos a ver por qué no se aplica eso. Y entonces, porque te digo, es chocante tener un seguro de cesantía, pero también tenemos una cesantía. ¿En Estados Unidos no tienen cesantía tampoco? En Estados Unidos tienen su seguridad social, pero no tienen un plan de cesantía per se como tenemos aquí en República Dominicana. Cuando un empleado aquí es despedido, tiene que tener, si no diste el preaviso, o sea, los 15 días de preaviso, tienen que preaviso y cesantía. Eso conlleva a disminuir el margen de ganancia de la empresa, porque si tú no lo veas en el caso de un solo empleado, imagínate que tiene 100, 500 empleados. Hoy en día las empresas tienen que presupuestar el gasto de preaviso y cesantía que tiene per se contra sus empleados.
en el momento de que sean despedidos, porque hay una reducción de personal, porque las ventas no son satisfactorias en ese determinado momento. Ok, entonces, si estuviera funcionando, si se logra poner en funcionamiento la ley de seguridad social como debería funcionar, ¿tú crees, Marco, que podría entonces sustituirse por la cesantía? En el futuro podría contemplarse, pero aquí tiene que funcionar un sistema de pensiones que no funciona. Aquí un empleado se pasa 10, 15, 20 años cotizando, 30 años cotizando, y cuando termina es sin nada en la mano. No hay un sistema de pensiones efectivo que le garantice a él la subsistencia. En los Estados Unidos, por ejemplo, con esta crisis que hubo en los Estados Unidos económica, el desempleo aumentó, pero operó en ellos un seguro de desempleo. Yo tengo un familiar que vive en Providence, que es profesor, que fue desempleado producto de la crisis. Pero allá lo suma el Estado. Perfectamente. O sea, aquí el Estado como que no tiene recursos para eso. Y no funciona tampoco, Leila, es que no funciona. Es un Estado ineficiente que nosotros tenemos en esa materia. Entonces, esa poca conquista que tienen los trabajadores dominicanos, que le permite por lo menos cuando termine su ciclo o su capacidad laboral, por lo menos tener 2 pesos para subsistir, porque muchos de los trabajadores, y es algo de lo que no se contempla, terminan su ciclo laboral y con lo que le dan de cesantía ponen un negocio informal y siguen subsistiendo con un negocio informal. Entonces nosotros tenemos que suplirle al Estado todo lo que el Estado no nos suple a nosotros, independientemente del impuesto que nosotros le pagamos al Estado. Entonces, ¿qué hacemos, Fran, con toda esta gente que está trabajando pensando en que el día que lo liquiden con esta cesantía va a resolver algunos problemitas? Bueno, ya que él tocó la parte de informalidad, algo que revisé anteriormente es que el 65% de empresas dominicanas están en la informalidad. Eso es algo que también debemos de corregir. Okay. Es decir, que un 35% de empresas son formales y son las que cumplen con los tributos del Estado. Pero ¿por qué esas otras empresas son informales? Es que el sistema en sí no las ayuda. Es decir, vamos a flexibilizar en el tema del código laboral, modificar, para que ese 65% de empresas que están hoy día siendo informales, llevamos ese número a un 25% hasta un 30%. Disminuirlo. ¿Tú estás a favor también de la parte que han planteado con el tema de la mujer cuando está embarazada, que reduzcan el permiso de maternidad, que al día de hoy son 3 meses, ¿verdad? 3 meses. En la modificación se ha planteado una reducción de ese plazo. ¿Tú apoyas también ese planteamiento? En ese sentido, te puedo decir que ya deberían ser más específicos, o sea, especialistas a determinar esa posición. Yo sí te puedo expresar que tengo una experiencia con una amiga, que ella es americana, y ella me comentaba que ella no entendía cómo en la República Dominicana se le daba un plazo de 3 meses a la mujer embarazada para no ir a laborar, cuando ella dio a luz recientemente y en 15 días ella se reintegró a su trabajo. Vuelvo y te explico, es que el modelo de Estados Unidos es muy diferente al dominicano. Entonces, ¿por qué no copiar un poco de ellos para mejorar? Voy a regresar con la reacción tuya, Marco, pero me tengo que ir a una breve pausa comercial, así que ustedes no se vayan. Gracias por seguir en sintonía. Bueno, ustedes saben, el tema del momento es la propuesta de modificación del Código de Trabajo. Mucha gente preocupada, mucha gente entendiendo que esto puede afectar a los trabajadores, otros que piensan que es necesario para que haya empleo y para que las empresas puedan subsistir. Uno de los puntos, Marcos, que les mencionaba yo a Fran en el segmento pasado era el tema de la licencia de maternidad. El argumento del sector empresarial ha sido que por la existencia de esa disposición hay un desincentivo a contratar mujeres, por el temor a que queden embarazadas y hay que darle 3 meses. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre eso, de Confudec? Fíjate, yo pienso que sí, que eso es factible revisarlo. Y pienso que va a depender de las condiciones del parto, de la persona, de los niveles de complicación que puedan haber ahí. Porque puede ser un periodo mayor o puede ser un periodo menor, pero eso hay que revisarlo. Ciertamente, nosotros esa parte coincidimos con el sector empresarial, que propone una revisión de esa parte. Nosotros ahí no tenemos mayores
contradicciones. O sea que Fonjudeco no es que esté en contra de que se revise el código, solamente está en contra de la parte de la cesantía. De la parte de la cesantía y de otros aspectos que el sector empresarial ha presentado. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Aparte de eso. Ha presentado la modificación del artículo 539, que es el artículo que tiene que ver con las ejecuciones y con el plazo. También ha objetado eso. Y han hablado determinados sectores de una mafia de abogados para referirse a ese nivel de ejecuciones, porque es una ejecución que el artículo 539 del Código Laboral habilita a la persona a ejecutar la sentencia en un plazo relativamente rápido. O sea, para que la gente entienda, cuando vamos a suponer un trabajador lleva un caso laboral ante un tribunal laboral y gana el caso, una indemnización, por ejemplo, Correcto. por X cantidad de dinero, entonces la ejecución es que esa sentencia se ejecuta para cobrar ese dinero. Ese dinero. Y si lo recurre en apelación, obviamente tiene que depositar el duplo de la cantidad ejecutada. Sí, ese otro aspecto también nodal de la modificación propuesta por el sector empresarial. ¿Tú no crees, Frank, que quizás porque estamos en una época un poco sensible desde el punto de vista económico en el país, como que no es el momento para lesionar de alguna manera a los trabajadores? No es un asunto de lesionar, es flexibilizar. Es decir, la empresa hoy en día, como señalé anteriormente, están teniendo muchos costos incrementados, producto de la misma crisis mundial que se viene arrastrando. Entonces, tienes que lidiar con altos costos, bajas en la venta y tu principal activo, que es el capital humano. Entonces, esos tres factores tienes que mantenerlo muy bien entrelazado para que tu empresa funcione. Eso es lo que yo vengo a plantearle, de que hay que flexibilizar. No hay que darle derechos, como estábamos mencionando, porque el mismo presidente ha dicho que no va a tocar las conquistas de los trabajadores, pero vamos a modificar, vamos a flexibilizar. Por ejemplo, en el tema que él trata de las ejecuciones, sí. Si tú le impones a una empresa que luego que se apela el proceso, tiene que pagar el duplo. Suponte tú que esa empresa esté teniendo problemas en los ingresos y esté teniendo poca solvencia. Si no tú le vienes vienes con una solvencia, exactamente, entonces ¿qué quieres llevar? A la quiebra. Y entonces que tenga que liquidar los 50 o 100 empleados que tenga esa empresa, producto de una demanda. Eso es lo que yo planteo, vamos a flexibilizar un poco. Marco, ¿no es peligroso eso también, sobre todo para las empresas pequeñas, medianas? Porque quizás una empresa grande pueda disponer en un momento determinado de crédito suficiente para poder hacer esos pagos, pero una empresa pequeña podría quebrar con apelaciones por sentencia nada más. Bueno, lo que sucede es que eso es la normativa laboral que lo establece así. Ahora bien, se podría establecer, yo todavía esto no lo he profundizado mucho, pero se podría establecer un rango en función del capital de la empresa con relación a el recurso de apelación. O sea, que eso podemos revisarlo. Que también. eso podría, en mayor o menor medida, chequearse en función del capital de la empresa o aplicar un mecanismo diferente con relación a la micro y pequeña empresa que es aporta el 25% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, porque la micro y la pequeña empresa es fundamental y tampoco debemos de lesionarla, no debemos de lesionarla. Pero esa parte puede discutir, esa comisión que el presidente Danilo Medina ha designado, ha nombrado, tiene representantes del sector empresarial y del sector laboral. Hay sectores del sector laboral que han propuesto que se amplíe con otros profesionales del área laboral en la comisión, porque está el distinguido como abogado Rafaelito Alburquerque, que nadie entiende cómo no está ahí, porque ese es el gurú de derecho laboral del país. Perfecto, pero también, por ejemplo, ahí hay un abogado muy brillante con una trayectoria en materia laboral, que es el doctor Joaquín Luciano. Pero también está Julio Aníbal Suárez, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia y expresidente de la Sala Laboral de la Suprema, con un vasto conocimiento que de no la están materia, en la comisión. que ahora no mismo, están en la comisión. Ok. Ustedes que tienen posiciones con este tema encontradas, pero intereses igual los dos, ¿cuáles son las expectativas de esta aprobación en el Congreso? Porque en realidad
aquí estamos hablando y hay mucha gente prestando posición, pero al final son los legisladores que tienen que decidir si se va a aprobar una modificación o no y en qué tenor. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? ¿Ustedes tienen algún tipo de, se han orejeado de qué piensan los legisladores con esto? Bueno, yo espero que sí, que se tome en consideración tanto las MIPYMES como las empresas grandes. Si te das cuenta que recientemente el presidente de la Asociación de MIPYMES declaró que no se iba a poder llegar a la meta de los 100.000 empleos. Entonces, lo que los legisladores deben entender es que tenemos metas en común, es decir, el país debe desarrollarse más con el sector empresarial y el sector laboral unidos. Entonces, deben de legislar en favor de del mejor interés de la República Dominicana, del bienestar social. Marcos, ¿cuál es el ánimo de los legisladores? Bueno, Me imagino que como fundación han tenido algún tipo de contacto con Sí, eso. de contacto, y esta opinión mía es subjetiva, pero pienso que el Congreso no va a acelerar el resultado de la propuesta que le haga la comisión, porque la comisión tiene que hacer una propuesta de modificación del Código Laboral, y que el Congreso nuestro, el Congreso Dominicano, va a escuchar las opiniones de las partes y tratará de producir un instrumento jurídico que le garantice tanto a los trabajadores como el desarrollo económico, laboral de la República Dominicana, y que no afecte, como no ha afectado, la inversión extranjera en la República Dominicana. Bueno, la verdad uno utiliza mucho la palabra consenso para casi todos los temas, pero en este tema yo pienso que es ideal que se pueda llegar a un punto medio para no afectar a la empresa, porque nadie quiere que el sector empresarial, sobre todo de las MIPYMES, quiebren en el país, porque tampoco van a haber empleos, pero no afectar a los trabajadores que están contando con su dinerito en una época de crisis económica. Entonces ojalá en esa mesa del diálogo se llegue a una modificación racional y razonable para todo el mundo. Hemos llegado a la parte final del debate, no hemos terminado el programa, pero gracias Marcos Colón, presidente de Funjudeco, por estar aquí conmigo y con el público. Gracias Fran Bautista, empresario, por estar aquí con nosotros. Ustedes no se vayan, porque cuando regresemos tenemos el reportaje respecto al Festival de las Flores que se está llevando a cabo en el Jardín Botánico, una cosa preciosa, refrescante, algo para disipar un poquito todos los problemas que tenemos, como uno de los problemas que es el que se va a tratar en el segmento de opinión relativo a la sentencia 168, número 168-13, la controversial sentencia del Tribunal Constitucional respecto al derecho de la nacionalidad. Y más adelante una entrevista con el siempre intenso dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara. Así que ustedes no se vayan, quédense con nosotros. Probablemente la decisión más importante en materia de política migratoria, porque redefine el derecho de la nacionalidad y aclara puntos muy específicos, es la sentencia número 168 del 2013 del Tribunal Constitucional. Es decir, aquella sentencia que ha generado tantas posiciones encontradas que giran en torno fundamentalmente al tema Haití, por dos razones. La primera, porque la sentencia fue consecuencia de un caso iniciado por una joven que es haitiana, pero que ha vivido toda su vida en la República Dominicana, que es Luciana. Y segundo, porque Haití, evidentemente, por una razón geográfica, es el principal flujo migratorio, el principal país de importancia para el tema de la migración en la República Dominicana. Y ha generado posiciones encontradas, pero emocionadas y apasionadas ambas, con ánimos muy exacerbados. Y prácticamente uno siente que ha dividido el país entre los que algunos grupos descalifican como los nazis y otros grupos descalifican como los traidores. Es decir, que cualquiera de las dos posiciones están apasionadas y alejadas de la racionalidad porque tienen intereses ya sea políticos, personales, emocionales o
económicos de algunos grupos que defienden posiciones para sostener los fondos de algunas ONGs. En el caso de las posiciones en contra de esta sentencia, hay peligros, hay muchos peligros, porque quizás el planteamiento principal que hacen es expresar sus deseos de que se desconozca una sentencia dada por un máximo tribunal, un máximo organismo dentro del tren judicial. Y evidentemente eso sería un atentado contra el imperio de la ley y contra el Estado de Derecho. El gobierno no se debe dejar chantajear. Al presidente Medina le han estado pidiendo que desconozca la sentencia, que no cumpla la sentencia, y en el mejor de los casos, juristas como el ex magistrado Subero Isa le ha dicho, bueno, tiene que acatarla, pero no la puede defender. Realmente el papel del gobierno es defender las instituciones y defender la independencia de los poderes del Estado, y ya que ese Tribunal Constitucional dictó esa sentencia, a favor o en contra usted puede estar, pero es el papel del gobierno defender el derecho que tiene ese tribunal de tomar una decisión independiente primero, y el país, la República Dominicana, de decidir soberanamente quiénes son sus nacionales. El rol que están jugando ante el CARIFORUM y ante los organismos internacionales que hoy han querido sentar al país en un virtual banquillo de los acusados, no solo es ser correcto, sino que debería ser todavía más intenso en defensa de los intereses del país. Por supuesto, la aplicación de la sentencia, lo mejor que puede hacer el jefe de Estado es no hacerla de forma atropellante, con deportaciones masivas, como sí se realizan en muchos de esos países que hoy critican y cuestionan a la República Dominicana. Sería ideal, como esto obviamente redefine las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana, que se puedan sentar en una mesa de diálogo y llegar a algún tipo de consenso para hacer la aplicación de la sentencia más sutil, sin afectar a los haitianos, sin cometer abusos, pero por supuesto nunca en desmedro del interés nacional, que es el principal interés que debe defender el gobierno de la República Dominicana. A continuación vamos a ver algo más light, más refrescante, bajar un poquito el tono de tantas preocupaciones, algo más bonito, en esta ocasión el reportaje sobre el hermosísimo Festival de las Flores que se está llevando a cabo en el Jardín Botánico Nacional. Adelante. El Jardín Botánico Nacional inició el viernes 15 de noviembre su 9º Festival Nacional de Plantas y Flores en la plaza central de la institución, actividad que acoge a viveristas, conferencistas, horticultores, floristerías y orquidiarios. Aquí concentramos expertos para cuidar las plantas, para jardinería, el tema, como ya te decía, de los jardines verticales, pero sobre todo la educación en la población dominicana para que conozca la diversidad, el potencial de nuestra flora, los peligros que existen, las amenazas, y entonces haya un cambio de actitud frente a el medio ambiente por parte de la población dominicana. En la apertura, el licenciado Ricardo García, director general del Jardín Botánico, dio la bienvenida al público asistente, a la vez que ponderó los atractivos del festival, entre los que mencionó la presencia de numerosas empresas de viveros dedicadas a la producción y ventas de plantas ornamentales, exóticas, nativas y endémicas, así como frutales, las que podrán ser adquiridas a precio de feria. El jardín realmente es un punto de atracción turística importante, que además, debo decir, va acorde con lo que es la política incluso del gobierno actual de aumentar el flujo turístico hacia República Dominicana. Es decir, somos un espacio también de gran atracción turística. El director del Botánico también mostró preocupación y expresó que de las 6.000 especies de plantas vasculares que existen en la República Dominicana, más de 1.000 se encuentran bajo algún grado de amenaza de extinción, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sentenció el señor García. Esa es la esencia, educar, pero también atraer a la población a que se ponga en contacto con la naturaleza, que interactúe, porque el Jardín Botánico es un espacio impresionante dentro de la ciudad de Santo Domingo, una ciudad muy convulsionada, muy contaminada, y cuando uno está aquí en medio del jardín
parece como si estuviera muy apartado, en una cordillera, en un bosque. Uno de los objetivos de este festival es atraer a los dominicanos e invitarles a que conozcan el potencial de nuestras plantas, que aprendan cómo cuidarlas, contribuyendo a su manejo y uso sostenible. Gracias por seguir en sintonía. Estoy contenta de tener aquí a Guido Gómez Mazara, dirigente del PRD, abogado, amigo, persona muy admirada. ¿Cómo estás, Guido? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí conmigo. Vamos a hablar del PRD porque hay muchos líos. La gente entiende que son dos partidos, o sea, los miguelistas y los pepeachistas, pero mientras tanto el PRD es el principal partido de oposición. ¿Cuál es tu posición en medio de esta polarización? Bueno, lo primero es que uno tiene que hacer una explicación del porqué de las cosas. Yo pienso que el que va a la génesis del proceso de construcción del PRD se dará cuenta sus características. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué tropezar tantas veces con la misma piedra? Porque pasa mucho eso. Es un partido que lo formaron intelectuales, donde lo importante era disentir respecto de las ideas, no construir una mayoría hacia el poder, y eso ha sido un mal endémico del partido. Yo siento que mi generación tiene el compromiso de dar una vuelta a ese tipo de comportamiento. Y en términos prácticos, cuando tú ves que la fundamentación del debate no se desarrolla sobre ideas, propuestas, conceptos ideológicos, sino la personalización de espacios políticos, tú dices que la crisis todavía es peor. Y tú has señalado dos compañeros muy distinguidos, pero también hay otras propuestas y otras ofertas en el centro del partido y otras que vienen a florecer. Sí, claro, pero para los fines de la opinión pública, claro, ahora mismo el tema es Miguel Hipólito, no? PRD. Y en el caso personal, por ejemplo, yo he decidido hacer carrera institucional, porque siento que para construir la victoria necesitamos del partido. Y la gran crítica que yo le hago a todos los proyectos y a la cultura partidaria es que han creído que es posible la victoria sin el partido. Yo digo, sin partido no hay victoria. Y en esa dirección, yo siento que el principal desafío ahora del PRD es asimilar los errores del pasado, entender que la sociedad dominicana cambió y que tú no puedes, es una frase muy de Silvio Rodríguez, tú no puedes arar el porvenir con viejos bueyes. Digo yo, con viejas formas de hacer la política. Este país es totalmente diferente al de hace 20 o 25 años. Y las mañas del partido no se le pueden imponer a la sociedad. En esa dirección yo aspiro a que nosotros vayamos a un proceso de convención el próximo febrero 23, donde se defina la línea de dirección institucional. Yo digo, el gran problema de la democracia dominicana somos los demócratas. Y aunque yo me circunscribo al PRD porque es mi partido, el que analiza las tres grandes fuerzas mayoritarias del país se dará cuenta de que hay una vocación autoritaria y espacios democráticos que se van clausurando. Por eso tú ves que la ley de partidos políticos se retarda. Por eso tú ves, por ejemplo, que tú vas al Partido Reformista. Y tú dices, ¿cómo es posible que el partido que obtuvo 5% de los votos nacionales quiera elegir la dirección por 1.200 delegados? El PLD. La dirección del PLD, mi buen amigo Reinaldo Pared tiene 13 años siendo secretario general de su partido. Y en mi partido, bueno, tú eres abogada, hay una especie de chicanas procesales, de incidentes. No, que la convención no puede ser por falta de recursos. O sea, ¿cuál es el miedo que tenemos los demócratas a la democracia? Bueno, por cierto, eso que tú mencionas es algo que está pasando ahora. O sea, tú dices la convención para febrero del 2014, pero Miguel Vargas acaba de decir en estos días que ya no hay tiempo para organizar todo lo que hay que organizar para la convención. O sea, básicamente se está poniendo adelante y está advirtiendo que no se va a hacer en febrero. Pero, oye, un partido democrático no puede obrar solo en la dirección que opine un sector. Un partido democrático tiene que consensuar esa diversidad que construye una organización política y sobre la base transitar en esa dirección. En julio el alegato era que no se cumplían los meses, que era para febrero. Y nosotros somos parte de una instancia que hizo un esfuerzo de decir, no, la competencia es adentro, vamos a respetar ese plazo. De una interpretación cantinflesca. De que con la que no están de acuerdo, pero dijeron, ok, vamos a dejarlo así. Porque fíjate que hay daños que son colaterales, es decir, a la imagen partido se le afecta en la medida que no nos comportamos en función de las expectativas de la ciudadanía. Es decir, el PRD tiene una mayoría real desde el punto de vista electoral, pero nos falta 5, 6, 7 puntos siempre para construir esa combinación entre fuerza partidaria y anhelo de sectores sociales que quieren impulsar un cambio. Pero mientras mantengamos ese modelo de conducta, tenemos problemas. ¿Cómo se agrava el tema? ¿Por qué el partido no participa en los temas de debate nacional? O sea, los líderes opinan,
Porque están ocupados con los problemas Entonces, internos. no nos podemos seguir mirándonos el ombligo cuando la sociedad dominicana avanza y reclama cuotas de participación de los partidos políticos. Tú no le puedes decir a la sociedad, vota por mí, y no acompañarle en el pliego de reclamos sociales y ciudadanos. ¿Tú conoces la opinión del PRD sobre la decisión del Tribunal Constitucional? No. Nadie la conoce. Sobre el tema presupuestario, nadie la conoce. Sobre un tema tan preocupante... Sobre el tema del Código Laboral tampoco. No, peor. Sobre el tema de empleo, el tema de salario y el tema que a mí más me preocupa, la inseguridad ciudadana. Es decir, los dirigentes del partido opinan, pero lo lógico es, en una sociedad moderna, que un partido haga un alto en el camino, reflexione sobre sus errores y enderece el rumbo. Eso no está pasando porque estamos solo sometidos al tema del conflicto interno. Voy a hacer un alto en la entrevista para irme a una breve pausa y regreso contigo aquí. Sigo conversando con el abogado dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara. Estábamos hablando de la convención que está pautada para febrero del 2014, la convención del PRD, pero el presidente del partido, Miguel Vargas, dijo en estos días que no hay tiempo y no hay recursos, y él había dicho hace unos meses que él disponía, según los estatutos, de un plazo de gracia de 6 meses. A partir de febrero, por ende, la fecha sería agosto del 2014. Entonces, si él se empeña en esa posición, la gente dentro del PRD que está en contra de eso y que quiere que se haga en febrero, ¿qué van a hacer? Bueno, en primer lugar, Miguel tiene como formación profesional la ingeniería, con una concentración en matemáticas. Él no es abogado. Él hace una interpretación acomodaticia en función de su agenda, porque él combina la condición de autoridad partidaria, aspirante a la reelección de la presidencia del partido y precandidato presidencial. Algo insólito en un partido del siglo XXI. O sea, eso es inconcebible. En el PSOE eso no pasa. Eso no pasa en el PP. Eso no pasa en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano, ni en ningún partido de América Latina. Eso es inconcebible. Pero bien, frente a eso, ¿qué hacer? En primer lugar, hacer todo el esfuerzo que se debe de hacer utilizando los recursos institucionales para que el 23 de febrero vayamos a convención. Estamos trabajando sobre hipótesis. El argumento del compañero Miguel Vargas tiene una razón puramente política. Él quiere ganar tiempo. ¿Para qué? Para ver si él ¿Para qué se le posiciona en el mercado interno y va en mejores condiciones a un proceso de competencia. O sea, que si él va en febrero, ¿tú crees que él pierde? Si Miguel Vargas tuviese el convencimiento de que en un proceso interno él retiene la presidencia del partido, lo organiza para mañana. Repito, los políticos no podemos subestimar la inteligencia de la gente. En segundo lugar, tú no puedes obrar en política solo para el beneficio de tus reglas personales, porque tú podrías construir con maniobras y truculencias la opción institucional y después la sociedad. Te pasa balance. Entonces yo pienso que hay que tener cuidado con eso. Al menos que gente quiera ser candidato consciente de que no tiene posibilidad de ser presidente, porque ser candidato es un buen negocio. Al menos que sea eso. ¿Y tú crees que esa es su agenda? No, yo pienso que eso es parte de mis argumentos. Okay. Hay una historia muy fresca. Luis Alfaro Usero era el líder de mayor importancia de Acción Democrática. Y cuando no entendió el flujo de voluntades en Venezuela, él creyó que solo con el partido y la nomenclatura la gente iba a votar por Acción Democrática. Acción Democrática está en el zafacón de la historia. Para que tú veas que los políticos deben tener la inteligencia suficiente de descodificar los símbolos. O sea, la sociedad quiere salir del PLD. Y cuando tú combinas voluntades no coincidentes con el PLD, hace una mayoría electoral. La pregunta que uno se hace es si gente que no tiene la suficiente vocación democrática ni entiende la sociedad del siglo XXI puede encauzar y liderar un proceso de esa naturaleza. Ok, pero eso en la teoría, pero si en la práctica él dice, no va en febrero y no va, yo soy el presidente del partido y no va. Entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? No, nosotros vamos a una convención, vamos a crear la comisión organizadora de la convención. Hay un mecanismo. Tú sabes que el PRD, concertando las 2/3 partes, puede convocar su comisión política y su comisión política tiene que hacer una agenda institucional. Pero esa no es la acción entre gente civilizada, por el amor de Dios. ¿Tú te imaginas esa actitud en la dirección del Estado Dominicano? Es decir, no, es lo que yo crea, lo que yo pienso. No. Los políticos del siglo XXI tienen que actuar de conformidad con los modelos democráticos de esta época. Y yo lo único que pienso es que si el compañero Miguel Vargas gana un proceso de convención interna, yo soy el primero que lo voy a apoyar, como lo apoyé en el 2008, sin problema. ¿Y cómo tu posición es esa? ¿Por qué tú no tratas de servir de mediador? No hemos hecho todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo, mira. Pero no se terminan de juntar. No, mira. Salvo aquella reunión fallida ya. Mira, decidimos 7 puntos, que Miguel lo sabe perfectamente.
lo sabe perfectamente. Decidimos que la elección del vocero de los diputados sea en conjunto, y él lo sabe perfectamente. Y hemos decidido inclusive tener un timbre no agresivo en el marco de la diversidad partidaria. No hay insulto. Yo he hecho una impugnación en los últimos 7 meses, diciendo que el procedimiento de adquisición de 17 camionetas y 50 motores no se corresponde con el mandato de la ley, porque la ley se constituye en fondos públicos y por vía de consecuencia tiene que ser licitado. Lo que estoy diciendo es, si queremos garantizar la autoridad moral para cuestionar al gobierno en su comportamiento poco transparente, tenemos que ser transparentes nosotros. Eso no impugnando a Miguel ni a nadie. Es la transparencia, que es un recurso indispensable. Y como te he respondido a ti, así me has respondido a mí. ¿Por qué lo hago públicamente? Porque la comisión política, que es el escenario institucional por excelencia, no se reúne. Mira, Leila, olvídate de Miguel. Yo pienso que el gran problema nacional es que los partidos políticos se conformaron a imagen y semejanza de los líderes históricos, Peña, Bosch y Balaguer, que eran líderes excepcionales. Cuando ellos terminaron, quienes les sustituyeron entendieron que esas estructuras podían ser manipuladas con la misma característica de los líderes históricos. Y Peña, Bosch y Balaguer cerraron un ciclo. Ellos eran políticos que estaban más cerca del cielo que de la tierra. Estos son políticos más aterrizados. Y frente a eso, yo creo que lo más aconsejable en el partido es procurar avenidas de ir a una convención. ¿Cuál es el problema de ir a una convención? Que le cuenten los votos al compañero Miguel Vargas. Yo soy de los que cree que si él entiende que no tiene una mayoría y es riesgoso participar y adelantarse a una derrota, que entre en una fase de concertación y que se presente inclusive hasta una plancha única donde todos los sectores estén integrados en la plancha única. ¿A ti te interesa ser parte de, o sea, aspirar a un cargo directivo en el partido, en la convención, como la Secretaría General que aspiraste una vez? No, que me la robó. Miguel Vargas me confesó a mí, por los restos de mi padre, en mi casa, porque él tomó la actitud que tomó en el proceso anterior. Y yo no quiero ser juez y parte, pero la gente mide las consecuencias. Tenemos un partido... Pero tú dices que te la robó para dársela a Orlando, y Orlando ahora lo adversa más que tú. No, pero esos son, bueno, que Miguel sea juez de ese comportamiento. Pero yo no caigo en la personalización del debate. La pregunta es, ¿tenemos un partido más moderno, más articulado con los sectores alternativos y emergentes? Tenemos un partido que rinde cuentas, que construyó su escuela de formación política, que hace oposición correcta. Ese no es el partido que tenemos. Tenemos otro partido, tenemos un partido asaltado por la franja más conservadora, que se ha desvinculado de los sectores populares, que no participa en el debate nacional y que genera una especie de obstrucción de grupos alternativos que quieren salir del PLD y tienen en el PRD una gran respuesta, pero no ven un comportamiento del partido consono con los intereses de la gente. Pero tú aspiras para tratar de cambiar eso desde la dirección del partido. No, mira, yo sería poco... O a presidente, no, quizás. yo sería poco honesto en este tránsito si estoy haciendo un esfuerzo institucional y decir, en el marco de ese esfuerzo estoy aspirando. Cuando se definan las reglas en el partido respecto a las candidaturas internas, yo podría presentar una acción, pero tengo que esperar ese proceso porque yo no puedo ser juez y parte ahora. Eso sería un acto de poca transparencia de mi parte. Yo lo que quiero es que se definen las reglas. Ahora, si en la definición de las reglas hay una concertación de todos los sectores y deciden que el presidente del partido es Juan Iquito Pérez, yo voy a estar ahí en el PRD. No es un problema personal, es un problema institucional y de creer que el principal instrumento opositor en la República Dominicana no está cumpliendo con su rol, y eso es lamentable. En lo que el PRD está en su problema interno, lo cierto es que el 2014 está ahí mismo, significa 2 años de unas elecciones, que al país le importa más que los problemas del PRD, en cuestiones congresuales, municipales y presidenciales. Tú, que tienes una vida en política y que has aspirado en otras ocasiones, fuiste precandidato presidencial, ¿tienes planes para tu proyecto de cara al 16? No, yo no voy a optar por un proyecto presidencial hacia el 16. Ni congresual tampoco. En este tramo yo estoy más concentrado en los temas institucionales del partido, porque yo repito, sin partido no hay victoria. Mira, aquí hay una especie, y yo respeto todo lo que he aspirado, pero aquí hay un afán cualquierizador en las aspiraciones presidenciales. Aquí todo el mundo cree que puede ser presidente de la República. La presidencia de la República requiere condiciones excepcionales. ¿Y qué ha pasado? Como el principal partido de oposición está fragmentado, hay mucha gente en el litoral oficial que dice, yo puedo ser presidente de la República porque la oposición está dividida. Y hay una especie de carrera de un club de morrobeles, sin formación, sin entrenamiento, sin capacidad, con anuncios y que andan aspirando a la presidencia de la República. Y tú lo sientas aquí y le dices, estabilidad macroeconómica, generación de empleo, calidad en la inversión, educación, salud. Y ellos no pueden articular 7 ideas sobre eso. Y lo que piensa la sociedad es que hay un descenso en la calidad del dirigente, porque quieras o no,
Peña, Bosch y Balaguer eran políticos excepcionales, con formación, con preparación, con adiestramiento. Y no es verdad que todo lo que pasó es peor. Hay cosas del pasado que hay que reivindicar. La calidad en un dirigente es indispensable, pero tú y yo sabemos que aquí hay políticos que aspiran a ser presidente de la República y piensan con faltas ortográficas. Entonces, sobre esa base, yo siento que desde la institucionalidad quiero contribuir a mejorar la calidad de los políticos en la República Dominicana. Y lo quiero hacer desde mi partido. Pero yo soy bastante joven todavía, a mí no me está esperando nadie. Y yo nunca quiero aspirar, yo quiero que me aspiren. Porque hay mucha gente que anda vuelto loco aspirando. Y si no tiene las condiciones, lo que hace es cualquierizar los espacios de candidatura hacia la presidencia de la República. Guido, antes de irnos, brevemente, ¿cómo tú crees, en términos generales, que ha marchado hasta ahora el gobierno de este presidente, que no había sido presidente antes, el presidente Medina? Danilo es un presidente muy popular, pero con un gobierno profundamente frágil, aunque parezca contradictorio. ¿Por qué? Porque él se ha perdido el librito. Los elementos que distanciaron a Leonel de la gente, yo no lo voy a reproducir, y se ha aproximado. Y eso le genera simpatías. Pero cuando tú vas al diseño de las políticas públicas, te darás cuenta que el gobierno, toma el presupuesto, 658 mil millones de pesos como presupuesto nacional, tiene 40% de esos recursos que va al subsidio eléctrico y al pago del endeudamiento. Tenemos un país con muchas demandas públicas y pocos recursos. En términos prácticos, mira, el salario real en la República Dominicana es del año 1993. El desempleo, en medio de una proyección de 3% del incremento del Producto Interno Bruto, tiene 15% del sector desempleado. Y los jóvenes, entre 18 y 25 años, 608 mil jóvenes, ni trabajan ni estudian. Es decir, la base social, los famosos niños, la base social de este país transita hacia una explosión. ¿Qué tiene que hacer la clase política consciente? ¿Apostar a eso? No. Sentarnos con un diálogo inteligente y racional a establecer pactos políticos, como hace la gente que quiere contribuir al fortalecimiento de la democracia. Porque en muchos países la democracia colapsó porque la clase política apostó a destruirse entre sí. Y yo no quiero que eso pase en la República Dominicana. Yo quiero un partido de oposición que le haga las críticas y la propuesta del lugar para que Danilo, si lo quiere hacer bien y lo sigue haciendo bien, lo aplaudamos. Y en los aspectos que no coincidamos, le hagamos la crítica. Bien, pues Guido, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo y el público del programa. Y más adelante veremos si nos juntamos de nuevo, sobre todo a ver el tema de la convención, qué va a pasar. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la sintonía. Escríbanos a leilenantena@gmail.com para sugerir temas, para sugerir debates o para hacer crítica, lo que usted quiera. Estamos ahí disponibles para usted. También en YouTube, si se perdió algún programa o quiere volver a ver algún programa, el canal en YouTube es Leila en Antena, están todos allí a su disposición. Estamos aquí los domingos a las 11 de la noche por Antena Latina, Canal 7. Hoy terminamos, yo les deseo un muy feliz resto de la noche y la semana que viene que nos juntemos en otra entrega de este programa.